Viajeros, estamos en el cuarto país más pequeño de Europa, el sexto del mundo, con 160 kilómetros cuadrados de superficie y apenas 39.000 habitantes. Desde hace 11 años aquí no nace ningún niño, por lo que un día igual no hay gente. Viajeros, bienvenidos a Liechtenstein. Recordemos que el país tiene 39.000 habitantes, de los cuales están repartidos principalmente con 5.696 en Vaduz, siendo la capital, pero Xi'an es la localidad con más habitantes con 6.116. Por lo tanto, pues le gana a Vaduz. Aun siendo uno de los países más pequeños del mundo, su Producto Interior Bruto es uno de los más altos, siendo así uno de los países más ricos del mundo. Y eso lo podemos ver simplemente en esta tienda detrás, que es de Rolex, donde podemos ver que hay un Rolex en la puerta, pero no solo uno, sino que tenemos otro al otro lado. Esto en cualquier barrio de España, México, América Latina, no podría suceder. Creo que se lo llevarían. No sé si en la muñeca o dónde, pero se lo llevaría. Ser uno de los países más ricos del mundo implica que hay sueldos altos, pues sí. Pero también las empresas son tecnológicas, son bancarias y además los impuestos son razonables. Es más, es de los pocos países en los que se vota que haya una bajada de impuestos. Hay que aprender de esta gente, yo creo, ¿eh? Es más, hay más empresas registradas que habitantes. Muchos trabajadores viven en Austria o Suiza y vienen todos los días a trabajar aquí. Se estima que más de 22.000, lo que supera la mitad de la población activa. O sea que es un país que va a otro nivel, básicamente. Es muy tranquilito, apenas hay gente por la calle, no se oye nada, aquí cerca de la montaña. Nos gusta. Entrando un poco en el poder, este país está dirigido por una monarquía constitucional democrática, o en otras palabras, se hace lo que el rey quiere. Y aunque suene que eso no es muy democrático, es la pura verdad. El rey, bueno, en este caso príncipe, puede vetar leyes, derrocar al gobierno e incluso hacer referéndums. ¿Ha habido alguna vez que este príncipe quiso quitar alguna ley que se aceptó? Y como el gobierno se opuso, dijo, pues si no se hace lo que yo quiero, me voy y me llevo mi dinero. Bye. Un patrimonio de unos 4.000 millones de euros. Entonces, ¿qué pasó? Que se hizo lo que el rey quiso. Por eso es democrático. Y este príncipe, rey, familia, vive en ese castillo que tenemos ahí detrás. Y no es un museo. Simplemente es el lugar donde viven ellos. Sí que se abre una vez al año en el día festivo del país y se puede ir a comer e incluso a hablar con el mismo príncipe. Así que, ¿qué les parece? ¿Quieren una democracia como esta? Teniendo en cuenta cómo funciona el país, igual es lo mejor. Aunque no se puede entrar en el castillo, sí se puede subir. La carretera está bastante bien y hay un parking gratuito, entonces por aquí se puede andar un poco. En este país no se habla alemán, bueno, sí se habla alemán, pero es más un dialecto sueco. Así que hemos escuchado a gente hablar y es como, ¿qué están hablando? Aunque está muy claro que no se puede entrar en el castillo, porque viene en varias zonas, como que los turistas se empeñan en preguntar que si se puede visitar. Son necios, de veras. Que no se puede. Por cierto, habrán visto que en este vídeo, sobre todo estoy hablando yo, porque la voz está un poco afónica. Así que hay que cuidarla, no puede hablar mucho. Pero sí les va a dejar unos datos bastante interesantes. Exactamente. Y hablando de castillos, este país no tiene ni un solo soldado, no tiene ejército, nada que los defienda. Bueno, tiene policía, pero no hay ningún soldado. Y en caso de necesidad, pues entraría Suiza a defender.
Además, hasta hay veces que los soldados de Suiza están haciendo maniobras y se adentran en el país sin darse cuenta, ya que es tan pequeño que no saben dónde termina y dónde empieza. Como decíamos, el castillo no se puede visitar, pero tenemos aquí una pequeña maqueta para hacernos una idea de cómo es. Además, fue construido en el siglo XIII. Se ve bastante interesante y tiene pinta de tener historias tenebrosas y fantasmas, pero nos quedaremos con ganas de saberlo en este capítulo. Mi cosa favorita de estos lugares del mundo es que tienen, por ejemplo, aquí una biblioteca del país, ¿no? Entonces está aquí en medio de la calle, normal, y puedes abrirla, te puedes llevar un libro, así, sin más. Hay libros de todo, pero claro, al estar en este país tan pequeñito, todo sí está en alemán, la verdad. No veo ninguno en inglés. Deberíamos de dejarles un libro en español, a ver qué hacen. A ver si se vuelven locos. Me encanta. Nadie se los lleva, nadie los quema, nadie se los roba y están aquí y los intercambian. Es que me parece genial, genial. Y nos encontramos con esta joya. Harry Potter y la Orden del Fénix. O sea, yo creo que me lo llevo, ¿no? Y así de una vez aprendo alemán. Yo creo que así sí aprendo. ¿Qué les parece? Wenn wir ein ganzes Jahr lang nichts lernen. Justo esa. Me lo llevo. En este país podemos encontrar esculturas por medio de la calle. Explota, explota, me explota. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. El edificio que tengo detrás es la iglesia de San Florín. Fue construida en 1869 en el espacio donde antiguamente estaba la antigua capilla del siglo IX. Y luego en el 97 fue elevada a catedral por el mismísimo Juan Pablo II. Es de estilo neogótico y fue construido por una celebridad de su tiempo, o sea, un top. Además es el edificio católico más principal de este país. La confianza del país es tan elevada que la iglesia está abierta, no hay nadie que vigile, cada banco tiene varias Biblias para que los feligreses puedan usarlas y leer. Además hay una estantería con libros para niños para que cuando van a misa, pues los niños agarran un libro, lo leen, están entretenidos y luego al final pues lo devuelven. E incluso hay unos botecitos de agua bendita por 5 francos y simplemente pues se agarra un bote, se deja el dinero y ya está, pero nadie controla. Confianza. Algunas crónicas locales dicen que más de un peregrino juró haber sido salvado por el sonido de la capilla. Y el dato curioso es que los árboles que rodean esta iglesia son los hijos del mismísimo sauce boxeador de Hogwarts. Hemos sido coronados como la nueva familia real de Liechtenstein. A partir de ahora, háblennos como su majestad. Hace 11 años que nació el último niño de este país. Y ustedes dirán, pues es el país perfecto, hay que mudarnos ahí. Yo ya me estaba trayendo aquí al esposo para vivirnos aquí muy perfectamente. Pero pues resulta que no, que más bien lo que pasa es que cerró maternidad y entonces las chicas van a tener a sus liechtensteinitos a Suiza. Y regresan y los traen para acá, entonces sí hay muchos niños, la verdad. Entonces esto pues solo es un mito y lamentablemente pues no es el país perfecto. Ni modo, no nos vamos a mudar.
Para que se hagan una idea de lo pequeño que es el país, desde este cruce en el que estoy ahora mismo se puede ir hacia Austria y hacia Suiza. Aquí en Schaan hay una torre de 35 metros de altura, hecha puramente de madera, que fue construida hace un par de años y pues se pueden ver estas increíbles vistas. Además hay un suelo de cristal para que puedas ver lo que hay debajo. Justo al fondo se ven los Alpes suizos, porque el país termina como por aquí más o menos, que está el río y es la frontera natural, y ya detrás pues está Suiza. Y si nos vamos a este lado, detrás de esta montaña ya está Austria. 3 en 1. La torre, que se llama Turm auf Dux, la entrada es gratuita y además en los alrededores hay como un pequeño parquecín para que los niños jueguen y unas pistas de tenis. Creo que también hay un bar para tomarse un cafecito o una cerveza, así que se puede pasar aquí un ratín, siempre que haga bueno. Claro, ahora mismo no hay nadie, estamos solos. Para llegar a la torre, que se ve detrás de nosotros, hay que andar desde el centro de Schaan unos 25 o 30 minutos. Cuesta arriba. O sea que es como una hora, se siente como una hora. También se puede llegar en coche y solo hay que andar 5 minutillos, o ni eso. Así que vengan a mover las piernas. Anden, anden. Anden, que es importante moverse. Anden. Y cuando vayan de viaje, beban mucha agua. Y échense crema solar, como nosotros, que se nos ha olvidado. Exacto. Pero háganlo. Estamos en el punto cero de Vaduz, donde hay una tiendita que tiene de todo. Tiene información turística, pero también vende sus souvenirs respectivos, los típicos como pues los magnets, que un libro de notas, que tu bolita está con agua, tu esfera, o sea, tiene todos los souvenirs tradicionales. Pero también tiene algo muy peculiar, que es que te sientas en una silla, te pones tu corona con la bandera de Liechtenstein y bueno, ahí te puedes tomar ahí tu foto. Tiene también comida, entonces tiene varias bebidas y comidas tradicionales. Me gustó mucho la tienda porque tiene de todo, la verdad. Me quiero llevar bastantes cosas, pero pues está un poco carillo y no me gusta comprar tantas cosas. Solo hay 3 países en Europa más pequeños que Liechtenstein: el Vaticano, Mónaco y San Marino. Con 160 kilómetros cuadrados se puede atravesar el país de norte a sur en apenas 6 horas caminando. En coche no sé si llega en media hora. Es tan pequeño que cabría 107 veces en Ciudad de México. Ay, ¿qué pensaría una persona que lleva toda la vida en Ciudad de México y de repente aparece aquí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría? Diría, mira, la gente que hay en mi edificio. Es el único país rico, y yo creo que casi del mundo, que no tiene un McDonald's. Sí hay un McCafé del McDonald's, pero McDonald's como tal no lo hay. Así que la gente no puede ir a ponerse gorda con esas hamburguesas grasosas. Para ponerles un ejemplo de lo que les comentaba, de que el río es la frontera natural entre Suiza y Liechtenstein, aquí le tenemos el río y aquí la entrada al país. En el puente además hay una plaquita que lo pone y en el otro lado está la plaquita de Suiza. Entonces estamos en Suiza y ahora Liechtenstein y ahora Suiza y ahora Liechtenstein y ahora Suiza. Yo pensé que nunca iba a volver a ver esta agua azulita de Suiza, que me encantó la primera vez que vi. Y ahora que estoy en la frontera, puedo volver a confirmar que el agua es clarita, clarita, con un azul intenso. Me encanta Suiza, aunque estemos aquí tocando con un dedo la frontera. Se estima que aproximadamente ocurren entre 80 y 100 delitos anuales. Lo mismo que ocurre en México mientras te pides un taco. O en Berlín mientras te pides un doner. La policía se dedica a
bajar gatos de los árboles y a darle los buenos días a los transeúntes, porque otra cosa no hacen. Nosotros no hemos visto a nadie. La leyenda dice que puedes dejar el coche abierto y que cuando vuelvas estará todo igual que lo dejaste. La mayoría de estos delitos son bicis robadas o estafas online, poca cosa. Además, ha habido años que ni siquiera ha habido un homicidio. Y que haya un homicidio también es muy raro. Por lo tanto, un país muy seguro. Si les gusta la montaña, les recomendamos venir a la zona de Thyssen, Thyssen-Berg y sobre todo Malbún. Ahora mismo estamos en la zona de Thyssen con estas vistas increíbles. Además ha nevado. Brutal. Y la zona de Malbún, que es donde nos hemos quedado hospedados. En el siguiente vídeo podrán ver en qué hotel nos hemos quedado y cuánto ha costado, porque el siguiente vídeo será ¿Liechtenstein es caro o es barato? Así que sigan suscritos para no perderse nada. Pero como les digo, si les gusta la nieve, la montaña, vengan aquí y pasen unos días rodeados de naturaleza. Miren nada más estas vistas, estos paisajes, estas imágenes que les traemos, es increíble, ¿no? Pues si quieren que les traigamos más, solo les pedimos una pequeña cosa gratuita, que es suscribirse, darle al like, comentar, compartir, darle al hype y todo lo que se les ocurra. Y ahora sí seguimos con el vídeo. Les traigo el dato favorito de la esposa. ¿Y por qué? Porque tiene que ver obviamente con cerveza. Resulta que aquí nuestro príncipe de este país, pues tiene su propia cerveza, la Liechtensteiner Fürstenbräu o algo así, creo que se pronuncia. Yo me pedí una cerveza negra. ¿Y qué fue lo que me dieron? Lo más negro que tenían era esto. Pero bueno, vamos a probarla. Estoy sorprendida porque la verdad es que tiene un sabor bastante fuerte y no es tan fuerte. O sea, si ustedes pueden ver, es un poco ámbar, pero el sabor está súper bueno. Yo creo que de las mejores cervezas que he probado. Yo creo que le doy un 9. Rica. Puedes encontrar esta cervecita y en el súper o lo que sea, te la compras. Así que aquí cuando pagas una cerveza, directamente le estás pagando a la monarquía. ¿Qué les parece, Este príncipe me cae bien. Caminando entre las montañas, en las alturas, con la nieve, me acuerdo de que en Liechtenstein no tiene aeropuerto. El más cercano es Zúrich, a 1 hora y media más o menos si vienen en coche. Nosotros lo hemos alquilado. También hay transporte público o la tercera opción es enseñar pierna e igual vienen gratis. ¿Sabían ustedes que este país se alquila? Sí. En el 2010 o 2011 se lanzó ahí como una propuesta, una promoción de puedes alquilar el país por solo $70,000 el día, con obligación de rentarlo por lo menos 2 días. ¿Y esto qué te incluía? Pues te incluía de 450 a 900 invitados, obviamente aparte de ti, y con sus habitaciones y respectivos baños. Y entonces te podían hasta personalizar el nombre de las calles y hacer sellos postales, incluso tu propia moneda temporal. ¿Qué les parece este dato, Snoop Dogg quiso aquí alquilar el asunto, pero pues yo creo que está bien, ¿no? Porque al ser una celebridad dices, mira, me alquilo este pueblito, bueno, no pueblito, ciudad. País. Me alquilo el país entero para ir recorriendo sus calles, hacer aquí el alpinismo, aquí y sin que nadie me moleste. Y todos actúen como si aquí no hubiera pasado nada. ¿Qué les parece, No estaba tan caro, Deme 2 noches para llevar. Y ahora paramos a el desayuno del día. Pero yo quiero hacer una pregunta al esposo. ¿Qué se siente despertar en Liechtenstein y desayunar en Suiza? Ay, es que es pasar de un país a otro en 1 minuto. Pero es que claro, si en Liechtenstein casi no hay sitios abiertos para desayunar, pues hay que irse a otro país, sintiéndolo mucho. ¿Y qué tal tu chocolate caliente? ¿Qué te parece esta presentación? Bueno, ya me lo preparo yo, no hace falta que nadie me lo prepare. Que no se diga que no se paga el precio.
Para ponernos en perspectiva de los pocos habitantes que hay en este país, toda la población cabría en casi cualquiera de los estadios de fútbol de grandes equipos que conocemos, y en algunos duplicada. Volviendo un poco al tema de que el país es seguro, hace unos años se decidió cerrar la prisión porque no había suficiente gente como para mantenerlo, y entonces cada vez que hay alguna historia pues se va a Suiza o a Austria, normalmente a Suiza, porque hay mejores relaciones políticas con Suiza que con Austria, pero vamos que si quieren vivir en un país seguro es este. Y además miren qué vistas. Nos hemos acercado hasta el castillo de Gutenberg, el que tengo detrás, sí, pero está cerrado. En este país la verdad es que lo malo, yo creo que en invierno cierra todo, es que no hay ni panaderías para ir a desayunar. Aunque hay algo de información y se encontraron restos desde hace 6.000 años. O sea que hace 6.000 años en este montículo de Gutenberg ya hubo asentamientos. Además está rodeado por viñedos y pone también que se crea vino bio. ¿Estará bueno? No lo sabemos porque tampoco hay uvas, pero seguro que sí. Algo muy curioso son las matrículas de los coches, ya que al ser un país tan pequeño, en vez de tener matrículas por regiones o por ciudades, tampoco es que haya muchas ciudades, lo que tienen todas las matrículas, las dos primeras letras es FL, que es Fürstentum Liechtenstein, o sea, Principado de Liechtenstein, y luego ya 5 números. Fácil y sencillo. ¿Para qué complicarse más, verdad? Pues es que hay pocos coches, tampoco hay muchos. O sea, ¿para qué hacer más matrículas? Y algo que nunca me va a dejar de sorprender es la nieve. No sé si es porque vengo de un país donde pues no nieva, pero esta nieve es muy especial porque es la primera vez que veo tal vez tanta nieve con sol y entonces parece que brilla. Realmente en los videos no se aprecia mucho, pero cuando estás aquí parece que es así glitter everywhere. Estamos en una simulación. Espero les haya gustado este video sobre este increíble país. Me encantó, o sea, sin duda vamos a volver porque es increíble. Espero que también si tienen preguntas, dudas o lo que sea, comentarios, quejas, lo dejen aquí abajo. Y no olviden compartir, suscribirse, darle a like, comentar, darle al hype y todo lo que se les ocurra. Órale, viajero, me quiero venir a vivir aquí. Adiós.